bienvenidos a la clase de esta semana de Educación Cultural y Artística, correspondiente a la unidad de arte. Les recuerdo que en la semana pasada ustedes trabajaron lo que fue el arte gráfico, para lo cual se les solicitó que trabajen ahora en grupo la próxima semana, porque esa actividad no la pueden realizar, ya que estamos en días virtuales, sobre lo que es el arte gráfico, para lo cual se les pidió material, un lienzo, pinceles, lápices, lapicito, y ustedes tenían que trabajar en grupo una pintura correspondiente a un paisaje cerca del colegio o que esté interno al colegio, que tenga que ver con flores, naturaleza y demás. Ahora, en esta semana también les había comentado que ustedes tienen como tarea al último día antes de los exámenes del trimestre, tienen que presentar el proyecto interdisciplinario de educación cultural. Este proyecto interdisciplinario consiste desde la página 68 a la 91. Les recuerdo que correspondiente a la historia del arte, ustedes tienen diferentes edades de análisis de la historia del arte. Para lo que es su trabajo, van a trabajar lo que es la edad prehistórica y la edad antigua. Todas esas etapas ustedes las van a representar en una revista a mano, donde cada una de las civilizaciones que son parte de cada era la van a representar a través de un dibujo y un pequeño resumen debajo de cada página. Por ejemplo, si hablamos aquí de la edad prehistórica, ustedes van a leer en grupo el periodo paleolítico, observan cada uno de los rasgos rupestres que se trabajaban en esta era prehistórica, el periodo neolítico. Entonces tienen que hacer una representación de un arte por cada periodo o por cada civilización. En este caso de la edad prehistórica. También se tienen principales construcciones como son menhir, alineamientos, dolmens, taulas, talayot, para lo cual ustedes pueden buscar videos en internet y se los voy a adjuntar junto con los videos. Y eso es en cuanto a la edad prehistórica. De ahí viene la segunda etapa, que es la edad antigua. Dentro de la edad antigua tienen diferentes civilizaciones que son las que tienen que representar en esa revista un dibujo por cada civilización. Entonces, por eso el trabajo es en grupos de 5, mínimo 3, para que el trabajo no sea tan extenso, y se les dice desde ahora para que al final del trimestre no se... Entonces, hablando de la edad antigua, empezamos con la civilización egipcia. Se ven aquí los murales, las pinturas que se trabajaban como tal, representando animales, ritos sagrados, detalles de paisaje, de ideas. En el caso de la escultura se trabajaba con piedra caliza, metal, madera, marfil, esquisto, y las decoraciones, como vemos aquí, se representaban a los faraones egipcios. Les recomiendo que investiguen un poco sobre la reina Nefertiti, Tutankamón, para que sean más familiarizados con respecto a qué se tratan este tipo de pinturas, ya que eran antiguos faraones de este periodo. En cuanto a la arquitectura, ustedes ya saben por cultura general que lo más representativo de la época egipcia son las pirámides y todo lo que son esculturas con respecto a faraones. En este caso, tenemos los ejemplos de los anteriores faraones. Tenemos también el templo de Amon-Ra, Tebas en Egipto. La civilización india continúa la egipcia y así mismo ustedes van a tener que leer toda esta información. Entonces, les recuerdo, la tarea es hacer una revista con un dibujo, solo un dibujo en representación a cada civilización. Y en la parte de atrás de esa página dibujada pondrán un pequeño, pero muy pequeño resumen. No les envío a pasar todo. A lo mucho son 5 líneas por cada civilización que me escriban como resumen sobre lo que hayan leído con respecto a estos periodos tanto prehistórico como de la edad antigua. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Escribir un poquito de la escultura y un poquito de la arquitectura. Nada más. No envío a pasar nada. No soy de enviar a transcribir las cosas. Ustedes hagan un resumen con sus propias palabras de lo que hayan leído y comprendido o lo más representativo de cada civilización. Entonces, aquí también tenemos otra civilización, que es la japonesa, aparte de la hindú. Tenemos la civilización maya, la azteca. Pueden ir revisando todo esto. Les voy a compartir videos en el grupo también para que revisen en cuanto a cada civilización de qué trata su arte, su cultura, sus pinturas rupestres. Tenemos la civilización griega, aquí ya está más representado lo que es la mitología en sus pinturas. Y en cuanto a cómo fue conformado el cuerpo humano de manera anatómica, aquí ya se comenzó a hacer los primeros dibujos de representación del cuerpo humano. En cuanto también a lo que es la simetría del cuerpo.
Tenemos esculturas, ya conocen esto que son las esculturas en cuanto a mitología griega, la arquitectura, como es el antiguo, los antiguos campos de Pantenón, decoración escultórica, las torres de Babilonia, todo esto es parte de la cultura griega. Civilización romana, ya tenemos en cambio las primeras pinturas católicas. En cuanto a las guerras, también tenemos la temática que imitaban a réplicas de pinturas y esculturas griegas. Aquí se imitaba bastante la cultura griega, pero representaban de una manera mitológica de guerra. Era la diferencia, más que una divinidad. En cuanto a la escultura, tenemos aquí los caballos alados, en representación a lo que pasó en la obra Troya, sarcófago de Tarquinia, y la arquitectura, como ya saben, lo más representativo es el Coliseo romano, donde se hacían los juegos sangrientos de animales y de esclavos. Tenemos arcos, cúpulas, bóvedas y hasta ahí. Es decir, hasta la página 90, entre todo lo que acabo de hacer un recuento breve, ustedes como equipo van a leer, van a hacer un dibujo por cada civilización de la edad de piedra y de la edad antigua, y en la parte de atrás de cada dibujo un pequeñísimo resumen de lo que hayan leído y entendido. Esa va a ser su tarea de proyecto para el final del trimestre, que es a fines de octubre. Es decir, tienen este mes de agosto, la mitad de este mes de agosto y todo el mes de septiembre para poder concluir esa tarea. Ahora, continuando con la clase de hoy, tenemos la historia del arte de la edad medieval. En la edad medieval, en cambio, tenemos diferentes etapas, como son el arte paleocristiano, el bizantino, el romántico, el islámico y el gótico. En el paleocristiano, como menciona la palabra, ya se hace alusión a todo lo que son referentes cristianos. Tenemos a Cristo y los apóstoles, es decir, en esta época del arte de Da Vinci, ya comenzó a ser representado Cristo y los apóstoles en la última cena. Tenemos al pez símbolo en el nombre de Jesús, cuando él pescó y multiplicó los panes. Se hizo también, en cuanto a la pintura de la representación cristiana, un protagonismo a los sujetos como flores, animales, personajes y escenas que representan los versículos de la Biblia. Dentro de la escultura tenemos el uso de la piedra, del mármol, de la madera, además de que se complementa el mosaico con la técnica trabajada en pequeñas piezas. Tenemos también el uso de la cerámica, como ustedes también ya trabajaron anteriormente la cerámica, pero en este caso se representaban tanto a pastorcitos, a escenas de la Biblia, como son el nacimiento de Jesús, milagros, etc. Dentro de la arquitectura tenemos los cementerios subterráneos que tenían en esa época, tanto en Jerusalén y en todas las ciudades que están dentro de la línea de tiempo en cuanto a la Avenida de Jesús, la primera Avenida de Jesús, y el interior de la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. Quiere decir que dentro del paleocristianismo tenemos toda la representación de las iglesias en la época de Jerusalén. Recordemos que en este caso, la caída de la construcción de las iglesias se construyó una basílica, luego santuarios y luego pasaron a ser catedrales y altares, para lo cual se utilizaron mármol, madera, piedra y ladrillo. En el arte bizantino tenemos en cambio lo que son manuscritos y frescos de composición estilizada. Aquí se hace la representación de la Virgen y el Niño. Por lo general se utilizaban papiros, que eran como papeles resistentes, sobre los cuales se dibujaba y se ponían como murales dentro de las iglesias. Aquí se ilustraban acontecimientos importantes de la Biblia también, pero con otro tipo de material. No se utilizaba solamente lo que era cerámica, sino que también utilizaban la pintura y la escultura del marfil, y lo que es el alto relieve dentro de sarcófagos o criptas para enterrar a las personas de ese tiempo. En la arquitectura, lo más representativo tenemos la Basílica de Santa Sofía de Estambul, en Turquía. Tenemos en Siria las edificaciones dentro de la Basílica de Klab, Monasterio de San Miguel en Ucrania, y Basílica San Vital, Roma, Italia. Este tipo de arquitectura es muy distinta a la que se utiliza en Roma, la época bizantina. En el arte romántico ya se hace otro tipo de representación, donde las paredes son pintadas y manuscritas con una composición lineal y con un enfoque sobrenatural y simbólico. Aquí tenemos como ejemplo el pórtico de la Basílica de San Isidro de León, el frontal de los apóstoles. Tenemos como escultura todo lo que es dentro de las iglesias de Francia, los mosaicos que se componen de manera estilizada con querubines, que son angelitos, o monstruos como arte de leones, de pájaros, de grifos, y en una sola cabeza también se representaban escenas de la Biblia.
o personas importantes. Ustedes ya saben que la representación de personas que solamente tienen su cabeza se conoce como busto. Dentro de la arquitectura se tiene a la Catedral de Italia, Catedral San Martín de Alemania, es decir, la mayoría de catedrales de Europa mantienen este tipo de arte romano. Luego tenemos el arte islámico. De tarea, ustedes van a leer esta parte del arte islámico, van a investigar un poco sobre qué se trata el arte islámico y en qué se diferencia con el arte gótico. El arte gótico, por lo general, las iglesias son representadas de una manera mucho más llamativa con animales que se conocían como gárgolas. En este caso, se hacía adoración a otro tipo de deidades, por lo general en otros países, a los magos o a la hechicería. Por eso el arte gótico es un poco más puro y no tan bíblico. Y si tienen una combinación bíblica, se hace una mix de personas con escenas de la Biblia, junto con gárgolas, dragones, y también es utilizado mucho más en Europa, sobre todo en las partes de Europa Norte. Como se tienen en cuenta hazañas importantes de la Biblia, también utilizan lo que es la cerámica y tienen un paisaje mucho más realista y adecuado a lo que es la época medieval. En este arte gótico se puede representar estos ejemplos, como la Catedral de Milán de Italia, la Catedral de Notre Dame, que es la más representativa y aquí incluye varias gárgolas, y ustedes tienen una historia que incluye este tipo de arte que es el jorobado de Notre Dame. Tenemos el Palacio de los Papas de Francia, los vitrales y las bóvedas. Si se dan cuenta, las bóvedas o los vitrales son de manera curva, no son rectos como las catedrales de aquí del Ecuador. Entonces, por eso se considera gótico, ya que al tener este tipo de curvo en la parte de arriba, se hace un poco más amplia la visualización de la catedral. Entonces, hasta ahí tenemos la clase de hoy, estimados estudiantes. Entonces, lo que van a hacer con respecto al arte islámico, al arte gótico, al arte romántico, al arte bizantino y al arte paleocristiano, ustedes lo que van a hacer es escribirme en un cuadro de varias columnas la diferencia entre cada uno de ellos. Es decir, en un solo cuadro de manera horizontal, ustedes me van a hacer un resumen de lo que hayan leído con respecto a estas artes. Entonces aquí les voy a poner un ejemplo. A ver, ustedes van a hacer en su cuaderno así. Obviamente ustedes lo van a hacer más recto, ¿no? Van a hacer un cuadro de manera horizontal y van a dividir aquí las artes y las características. Repito, ustedes lo hacen con regla aquí porque estoy en la computadora, se les hace un chiquito. Entonces aquí, por ejemplo, aquí me ponen arte de arte romántico, arte gótico, arte islámico y así hasta completar todas las artes de la época medieval. Aquí me van a poner solo hasta 4 características por cada uno y abajo de la otra página me van a poner una figura representativa de cada una de esas artes. Esa va a ser la tarea para la próxima semana en el caso de noveno A para el día lunes y en el caso de noveno C para el próximo día jueves. Entonces, sin más que agregar, estudiantes, recuerdo que este es el deber que va en su cuaderno y para la próxima semana, el día lunes, de manera virtual, los estudiantes de noveno A van a tener una lección virtual con todo lo que se ha visto hasta ahora con respecto a medieval, con respecto a la época, eh, con respecto a todas las civilizaciones de la época medieval. Entonces tienen que estudiar arte islámico, el arte que acabamos de ver ahora, gótico, todo desde la página, ya les indico. Un ratito voy a borrar esto. Todo esto. Me van a estudiar toda esta parte, desde el arte romántico, islámico, gótico, paleocristiano y bizantino, desde la página 91 hasta la página hasta la página 100. Son 9 páginas, solamente hasta la página 100. Entonces lo van a estudiar, por favor, estudiantes, lo van a repasar. No les pido que se estudien de memoria, ya que si estudian de memoria se pueden olvidar fácilmente. Lo que quiero es que comprendan cada una de las diferencias de estas etapas del arte medieval. Y si tienen alguna duda, les recomiendo revisar videos en internet. Les voy a compartir unos links
para que vean las diferencias entre cada una de esas áreas. Entonces, sin más que agregar, estudiantes, me despido y nos vemos